Buenas tardes. Bueno, muy bien. Agradecimiento a la Fundación Bases, a la organización de Mauricio por permitirnos participar aquí. Voy a hacer una presentación que se va a dejar en el formato de la ponencia, porque en rigor de verdad me gustaría desde el principio enfatizar un poco más lo que yo busco, lo más importante de la ponencia, y dejarlo bien aclarado y subrayado. Y voy a aprovechar también para hacer algunas disquisiciones al principio mismo, para reconducir un poco, conducir un poco el sentido de la ponencia, porque admito que el tema puede ser complejo en su pretensión abarcativa. Para ubicarlos un poco en el tema, lo que yo creo es que la moral, que muchas veces ha sido analogada como una suerte de proceso de mercado, y este es el caso del libro de James Otteson, Marketplace of Life, libro que en rigor de verdad trata de aproximar en una misma interpretación, o con una misma interpretación subyacente, las dos obras de Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones. Dentro de, por supuesto, una perspectiva de orden espontáneo, como es la que tenían los escoceses, que luego retomara muy bien Hayek, ¿verdad? Este señor Otteson, por supuesto, escribiendo respecto a la obra de Smith, se anima a analogar el fenómeno moral, o la moral en su conjunto, las normas morales, como con un proceso de mercado. Un proceso de mercado en el sentido austríaco. Allí en esta posición, lo que yo quiero enfatizar aquí es que, en rigor de verdad, desde mi punto de vista, la moral no es analogable sencillamente a un proceso de mercado, sino que, tal como yo lo veo, la moral es en sí mismo un proceso de mercado. Es un mercado. No es que cuadre hacer una analogía, sino que para mí es un mercado. Un mercado que, por supuesto, va a tener precios, y esos precios, la moral, son señalados acaso como la propiedad o la corrección de las conductas. Las normas morales, en el fondo, son ese resultado del proceso de mercado, al que Adam Smith, dicho sea de paso y para ayudarnos, llama socialización. Entonces, el proceso en que la gente socializa, que se interrelaciona, proceso evolutivo y de orden espontáneo a partir del cual surgen las normas morales espontáneamente, pudiera entenderse como un mercado. Ahora las aclaraciones entonces. Un mercado en el que se transa ¿qué? Bueno, la verdad, lo que estaríamos intercambiando son sentimientos, comportamientos y juicios de aprobación entre los distintos agentes morales, que somos cada uno de nosotros, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. La perspectiva de los escoceses es muy rica en este sentido porque cada quien busca la aprobación del otro. La mirada de los demás y esa aprobación o esa desaprobación, en el fondo van dando señales a cada jugador de lo que en el fondo se entiende como correcto o apropiado o no. Y eso es lo que Smith, según Otteson, desarrolla en la teoría de los sentimientos morales. Entonces, intercambiamos sentimientos, comportamientos y juicios de aprobación. Y el resultado de ese proceso serían las normas morales. Por supuesto, hay mercados más pequeños y mercados morales más grandes. Y los más extensos, los que tienen más cantidad de transacciones, son aquellos que dan por resultado las normas morales de justicia. Es cierto que a partir de ese proceso de intercambio, la mera reiteración de intercambios parecidos va dando regularidad a esas transacciones, y entonces Smith y luego Hayek van viendo que esas regularidades se hacen hábitos, y Hayek las pondrá después como costumbres, y esa manera de comportarnos de una determinada forma que juzgamos correcta, a veces no sabemos explicar bien por qué, pero la juzgamos como tal, se instala espontáneamente en el mercado. Bueno, de eso en el fondo es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, Hayek no llamó nunca a esto mercado, ¿no? Es un proceso de regularización social, si quieren, de estandarizaciones o de habitualizaciones, y echar mano a limitaciones y otras cosas cuando luego ensaya el modo en que las reglas de alguna forma van compitiendo culturalmente entre sí. Pero siguiendo a Otteson y yendo más atrás de Hayek, es decir, a Adam Smith,
A mí me parece que si uno mira con detenimiento la teoría de los sentimientos morales, existe una manera de intercambiar de las personas que va generando aprobaciones morales entre ellas, buscadas por todos nosotros. Es decir, si cada quien de nosotros quisiera obtener una aprobación moral, para eso tendrá que moderar su manera de sentir. Dirían los escoceses, tendrá que bajar sus pasiones y tendrá que acomodar su manera de sentir y de comportarse a un modo que sea tolerable y digestivo por los demás para aprobar. Y el punto ahí es que es la simpatía, ¿sí?, el disparador de este proceso, porque en el fondo cada quien se va poniendo siempre con su imaginación en los zapatos del otro. Y cada vez que vemos la situación de otro, si es una situación dramática, dolorosa, nos genera compasión, por cierto, en un grado menor al que el sujeto está sufriendo. Cuando alguien se alegra, nos genera alegría y simpatizamos, por supuesto también en un grado menor. Pero para lograr una ecualización de sentimientos, la gente que está de alguna manera padeciendo debe morigerar sus pasiones para hacerlas digestivas y aprobables a los ojos de los demás. Entonces esos intercambios en el fondo tendrían un costo en el esfuerzo de moderación que cada quien tiene que hacer en su manera de sentir o de comportarse para ser aprobado moralmente por los demás. Pero en el fondo recogería un beneficio justamente representado por esa aprobación del alter, del otro. Y así se van dando muchos intercambios. Por supuesto, uno pudiera entonces preguntarse y decir, bueno, pero si hablamos de mercado y vamos a proponer concretamente que la moral es un mercado, ¿qué problema de escasez atañe a ese mercado? Porque en el fondo, si queremos poner al mercado como un proceso de intercambios, los mercados sabemos que son instituciones que vienen a resolver problemas y en el fondo resuelven un problema de escasez. De la escasez de la que yo estoy hablando es una escasez afectiva. Es decir, ninguno de nosotros es capaz de derrochar amor universalmente a todo el mundo en todas las situaciones y de manera a borbotones. Eso hay que dejarlo registrado para los santos, para Teresa de Calcuta, para Juan Pablo II, pero la mayoría de la gente no somos benevolentes extremos. Entonces, en la verdad, el planteo sería, hay una escasez afectiva, es decir, nuestra capacidad de amar es limitada y por supuesto hay un ordenamiento, ¿no?, que nosotros vamos dando a las cosas y a las personas según nuestra forma de sentir, y vamos a sentir a algunas personas más próximas y otras más distantes y otras más distantes y otras más distantes. Y así se van ordenando, en el fondo, mapas, ¿no?, de sentimientos de cada uno de nosotros para con todo lo que nos rodea. Y si uno quisiera, pudiera poner el centro del centro de esto a uno mismo y decir, bueno, mi amor propio primero, porque eso viene del instinto de supervivencia, a lo mejor, ¿no?, y eso le damos un valor 100, pero después de valorar mi propia vida, empiezo a valorar a mis seres más queridos y otra gente más distante. Y voy sintiendo proximidad, inclusive por gente no tan próxima desde lo físico, pero próxima desde su manera de pensar o de comportarse. Entonces el concepto de proximidad en Smith es bastante más complejo que la mera distancia física, ¿verdad? Pero uno se puede imaginar que sentir las cosas más próximas o más distantes nos permitiría ordenarlas de esa misma forma. Y todos operaríamos de esta forma, como los estoicos llamaban esto oikeiosis, ¿no? Entonces, valiéndonos de eso, si uno imaginara una disposición de toda esta manera de sentir, como si fuera un tiro al blanco, ¿verdad?, y le pusiera 100 al centro y 90, 80 y los valores, cada cual tendría su propio tiro al blanco, su propio mapa de percepción de sentimientos, por lo demás. Ahora, si uno se anima a agarrar ese tiro al blanco y elevarlo, ese blanco, ese plato de tiro, elevarlo como si fuera como una carpa de circo, tomarlo y ponerlo así vertical y montarle una columna y hacer una carpa de circo con ese balón de tiro al blanco. Lo que en rigor empieza a ver, y esto es una metáfora, ¿verdad?, lo que uno empieza a ver es en la ladera de esa carpa, empieza a ver la demanda de sentimientos morales. Ahora, de golpe nos preguntamos por la intensidad de los intercambios, y está claro que cuando uno intercambia sentimientos con alguien que tiene muy cerca, ese intercambio es muy intenso, nos cuesta muy poco ponernos en el lugar de un amigo, de una madre, de un hijo, de un tío, sentir los mismos dolores o más parecidos a ponernos en el lugar de una persona que vive en la China y tiene un problema, ¿verdad?, como dicen bien. Entonces, nos cuesta poco ponernos en el lugar del otro y disfrutamos mucho de su aprobación, entonces más intenso es el intercambio y más ganancia nos da, toda vez que lo hagamos con gente que está más próxima.
Y así intercambiamos sentimientos y comportamientos, porque esto es de ida y vuelta, y finalmente juicios de aprobación. Y cada vez con gente más distante, por supuesto, para entrar en simpatía con cosas que le pasan a gente que está muy lejos, a lo mejor tenemos que sentir parecido, no por la calidad de la persona, sino por el suceso. Es decir, lo que le pasa a alguien que está muy lejos es tan dramático que nosotros, puestos en la piel de él, sentimos una tremenda, ¿verdad? Un tremendo shock. Entonces es más fácil simpatizar, aunque no lo conozcamos, porque la proximidad del suceso nos permite eso. Entonces, imaginemos el caso, y es muy fuerte, pero de una niña que fuera violada, brutalmente golpeada y matada. Simpatizar con ella, con lo que ha sufrido la familia, es mucho más inmediato que simpatizar, por caso, con una señora a quien le roban un bolso o la billetera, salvo que sea nuestra mamá. Se empiezan a dar intensidades en las maneras de simpatizar. Respecto a los temas importantes, que son los homicidios y estas cosas que como dicen Smith, nos hacen brotar rápidamente la furia del pecho, encontramos una manera muy coincidente de sentirlos, y entonces ese sentimiento general facilita más intercambios de ese tipo y empezamos a probar moralmente los comportamientos de aquellos que van en la dirección de lo moralmente correcto, y empezamos a desaprobar los comportamientos de aquellos que van en dirección de lo que es moralmente incorrecto. Entonces empiezan a dar un montón de intercambios, al principio de sentimientos y de pasiones que se van moderando, después de comportamientos que se montan a caballo de esas pasiones, y luego los intercambios son ya de juicios de aprobación, que es una cosa que los escoceses llamaban los espejos, ¿verdad? Pero ahora el Facebook es una clara representación del modo escocés. Es decir, cada vez que alguien dice me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, está diciendo lo que los escoceses. Es decir, la gente formula todo el tiempo juicios de aprobación moral. Está bueno, no está bueno. Y ahí se va definiendo, a partir de ese intercambio de juicios, que exigen la moderación del actor, porque acuérdense que él se tiene que poner en sintonía con la aprobación de su espectador. Y entonces así Smith hace una figura, dice, bueno, nos vamos alejando, y él va fijando espectadores cada vez más distantes, y el último de todos lo llama el imparcial, porque ese ya no tiene ningún afecto por nosotros, no tiene la capacidad de sentir lo mismo que nosotros, pero cognitivamente el tipo se da cuenta que es correcto, entonces aprueba. Pero esos intercambios, que al principio son muy intensos con los que nos rodean, con la gente de nuestro propio grupo, con los vecinos, van perdiendo intensidad emocional y van ganando, si quieren, en cuestiones cognitivas, ¿no? Y entonces, finalmente, cuando en algunos temas o en algunos asuntos nos empezamos a acercar a la posición de espectadores más y más y más lejanos, de golpe ese juicio de esos espectadores es el juicio de los espectadores imparciales, que son los agentes marginales del sistema. La valoración de ellos es la última valoración del mercado, de los que estamos dentro de ese mercado, ¿no? Entonces se puede andar. Smith usa esto del espectador imparcial como una metáfora, como una manera de demostrar ese sistema de intercambios de sentimientos, comportamientos y juicios de aprobación. Pero no nos olvidemos también que Smith, en la riqueza de las naciones, utiliza la mano invisible. Y muchos han interpretado esto como una manera de coordinación espontáneo, y la metáfora está muy bien puesta. Pudiera ser el sistema de precios, la mano invisible, pudieran ser los incentivos. Y en moral también hay incentivos, porque la gente tiene que ser aprobada. Y también hay costos, porque uno tiene que moderarse en sí mismo para entrar en la posibilidad de ser aprobado por el otro. Muchas veces se pregunta, dice, bueno, pero ¿y entonces qué es lo que determina el precio? La escasez y la tasa de intercambio. Si pensábamos que todos fuéramos Teresas de Calcuta, en rigor de verdad, la falta de escasez de afectos, ahí sería sobreabundante, sería un mercado libre, eso no tendría, si la oferta supera la demanda, no se importa poco, pero el problema es que la escasez afectiva existe y es justamente parte de esa manera que todos tenemos de sentirse agotando, ¿no? Y cuanto más distante se agota. Ahora, yo no quiero provocarlos, y esta es la intención, decir, bueno, pero imaginarse un precio que no es monetario, no es monetario. Dentro de las cuestiones morales se nos hace difícil. ¿Por qué decir que una norma moral de justicia es un precio? ¿Cómo nos imaginamos un precio moral? Y enseguida uno dice, bueno, pues si les toca ir a un velorio a las 2 de la mañana y está solo la viuda y las hijas y llegan de un viaje tarde y van a las 2 de la mañana, el precio moral que van a pagar es mucho más alto que el precio que pagarían a las 12 del mediodía cuando el velorio está repleto de gente. Porque ustedes tienen que intercambiar mucho más cerca de la manera de sentir de la viuda, que a las 2 de la mañana, bueno, no sé por qué maté el marido, podría haber sido al revés. Esa señora está desgarrada, imagínense un velorio en esa condición. Entonces ustedes se tienen que acercar como espectadores a la posición de ella
y ella va a tratar de bajar su pasión a la posición emocional de ustedes. Eso pasa siempre, Smith lo pone en su libro como ejemplo casi de lo más importante. Dice, si a la señora la va a abrazar un amigo de la familia, llora desconsoladamente, la intensidad es muy fuerte y parecen traspasarse el uno al otro sus sentimientos hasta ecualizarlos, hasta ponerlos en concordia. Pero si la persona que viene es una persona muy distante, la señora se va a contener lo más que pueda y va a decir, no, estoy bien, ya pasó, ¿qué va a hacer? Y va a poner cara de que el esfuerzo de moderación que va a tener que hacer es mucho mayor, el costo del intercambio moral es mucho más alto, y la aprobación que recibe para ella vale mucho menos que la de un amigo, porque es una persona más distante. Entonces, estos intercambios morales, si uno los mira de esta manera, se da cuenta que van perdiendo intensidad y que en un momento dejan de tener efecto. Y en un vals, por poner otro ejemplo y seguir provocándolo, pasa lo mismo. Cuando la novia baila con el marido, con el papá, da vueltas y vueltas y vueltas, y a ella no le cuesta nada dar vueltas, y está muy contenta, y el papá también, y brota la emoción, y ese intercambio de sentimientos es muy fructífero. Y después, no es una casualidad, pero los que van a sacar a bailar a la novia están ordenados de manera decreciente, y después viene el primo, y después el otro, y después el último es el novio de la amiga que lo mandó for. Pero el intercambio ahí moral va a ser distinto, ella va a dar 2 vueltas rápido, lo va a sacar por la ventana, el costo para ella es muy alto, no tiene ganas, no le da placer. Si las cosas se van dando, uno no le presta atención a que están intercambiando sentimientos, a que están intercambiando comportamientos y aprobaciones, pero en el fondo, y uno se pudiera animar a pensar también que un recital de, no sé, ya Soda Stereo no puede ser más, pero de cualquiera, donde la gente paga palcos o paga césped o paga platea baja o alto tertulia, ahí uno ve nítidos los precios, que la gente paga. Pero en una procesión de San Cayetano también, porque los que van ahí llevando la imagen del santo cerquita son la gente que está pagando el palco y va más temprano a la procesión y se queda hasta más tarde. Y los últimos van un poco a ver si le consigue trabajo y con menos compromiso y están ordenados marginalmente siempre. Por eso los velorios cuentan los chistes, están en los bordes y lejos, porque están, como dicen los estoicos. Entonces, si uno se anima a ver cómo se organizan las maneras de sentir de las personas respecto a distintos temas, y se imagina aquí ese plato plano que cada uno de nosotros tiene, elevado por ese mástil, termina definiendo como montañas. En el fondo, el intercambio de sentimientos sería que cada uno de nosotros baje del pico de su montaña, que sería el máximo de su amor propio, que empiece a moderar su manera de sentir para que empiece a encajar o entrar en la aprobación de los demás, que no pueden sentir lo mismo que nosotros, solo por su imaginación pueden parcialmente ponerse en el lugar de nosotros. Entonces, mi explicación de Smith de orden espontáneo para definir la propiedad de la conducta y la norma de justicia y la corrección, que es anterior a la que Hayek da de los hábitos, me pareció muy interesante y muy rica. Y no me parece que se dé de patada con lo que Hayek dice. Todo lo contrario. Entonces, me animé a pensar un poco más. Y si los precios, las normas de justicia son precios, por supuesto habrá mercados más estables que otros, igual que hay precios más estables que otros, porque hay mercados más extensos y más concurridos que otros. Entonces es más extenso la norma moral que dice no matar, que es un precio de mercado, está un clic, intercambiamos ahí, respeto, te respeto la vida, me respetamos la mía. Hay reciprocidad, la reciprocidad de marca, los intercambios de justicia, es una cosa que Smith dice y Vernon Smith también dice. Y en el fondo es muy fácil ese intercambio, porque casi todo el mundo lo practica. Ahora, si eso es espontáneo y pudiéramos decir que esas normas morales son precios, ¿acaso los precios a los que tiende el sistema moral son las normas morales de justicia? Puede haber otros, sí, claro, la puntualidad es un precio, que es lo que consideramos apropiado de demora, 5 minutos, 10 minutos, ¿no? El respeto por las personas mayores puede ser un precio de un mercado, otro mercado menos grande o menos extenso que el no matar, ¿verdad? Yo lo que digo es que los mercados morales tienden a normas morales de justicia, no a cuestiones de derecho. Pero el punto que quería hacer a propósito de Hayek, Hayek nos advierte el derecho de legislación y libertad, y después luego en la fatal arrogancia mucho más fuertemente, sobre los problemas de la ingeniería social y del constructivismo, ¿verdad? Y entonces, en el fondo, eso está apuntado a un legislador y está apuntado a un ingeniero social que se le ocurre con normas positivas venir a regular y a dar forma a lo que la gente ha instalado espontáneamente, que es su tradición, su hábito, sus reglas, sus normas. Es decir, este quiere que la sociedad se mueva para tal lado. Y nos advierte largamente sobre la arrogancia de las personas que creen tener conocimiento para esto, el peligro que esto significa, del modo. Ahora, si uno se animara a pensar en la moral como un mercado y la norma moral de justicia como ese precio al que tiende el mercado cada vez que se va haciendo más grande y más estable y tiene una suerte de equilibrio, en rigor de verdad,
la acción de un legislador en una norma positiva sería un control de precios moral. Entonces a mí me resulta mucho más fácil explicar eso así que con el constructivismo, porque ¿cuál es la función del legislador o del juez? Bueno, interpretar lo que la sociedad civil en términos de Ferguson hubiera dicho. Si ¿qué te hace el legislador? Si bueno, la sociedad civil tiene estas normas, si hay 2-3% de desvío, habrá que poner una ley solo para proteger el borde que no es excesos. No es inventar una sociedad nueva. La prudencia del legislador es el atributo que Smith le pide, ¿verdad? Y el que todos los escoceses asumen como tal, como una virtud muy importante. ¿Qué dice Javier? Bueno, si el legislador hace eso, va yendo, pero si él se pone a inventar una norma que se le ocurrió porque sí, bueno, es un constructivismo. ¿Y yo qué digo? Es un controlador de precios morales. Entonces le voy a dar un ejemplo, porque el mercado moral ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la armonía, nos lleva a la concordia. En libertad la gente se va agrupando con sus amigos primero, con otras personas con las que se relaciona en segundo grado profesional o por vecindad. Con otras personas solo tenemos relaciones de respeto, ya casi sin ningún afecto, pero nos respetamos como personas. Esos son los mercados más extensos, ¿verdad? La tolerancia. Ahora, esos mercados ¿a qué conducen? A la concordia. ¿Y qué están haciendo? Bajando el conflicto. Encontramos reglas que de golpe, al hacer que cada uno modere su actitud para perfeccionar esa regla, al ser aprobado por el otro, estamos haciendo concordia en nuestras materias de sentir, estamos empezando a regularizar una manera que creemos correcta, baja el conflicto y la armonía social aparece espontáneamente. Eso es la tradición escocesa en parte, que confía más en esto, que en hombres matándose entre todos, como pensaría Hobbes a lo mejor. Ahora, le voy a dar un ejemplo de por qué pensar el control de precios. Digo, y acá en la Argentina esto es muy fácil de hacer. Si uno tiene deudas en dólares, sabe que le corresponde pagarlas en dólares. Si su mamá le prestó dólares para comprarse un auto, sabe que le tiene que devolver dólares. Ahora, si por alguna razón, que aquí en la Argentina muchas veces ha habido oportunidad, viene un legislador y dice voy a clasificar las deudas. De golpe, la persona que sabe que moralmente tiene que devolver dólares se da cuenta que le conviene devolver pesos. Por supuesto no lo va a hacer con su mamá, pero sí con gente que esté más distante en su plato de tiro, gente que esté más abajo en su demanda moral. Entonces ahí la ley empieza a interferir y empieza a ser un factor de conflicto. Porque la verdad que a mí me parece que moralmente los dólares, pero creo que me conviene y legalmente puedo pagar en pesos. En tanto que el otro va a decir, no, mirá, convinimos de palabra que te prestaba dólares y me devuelves dólares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se genera un conflicto. Y esto mismo es igualmente posible de pensar cuando un juez, por la ley positiva, no hace cumplir la norma moral. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, estamos viendo en la Argentina todo el tiempo gente que no cumple su condena y está tocando música por ahí, o que asesina, tiene salida temporal y vuelve a asesinar, y uno se pregunta, bueno, pero acá hay algo que está fallando, ¿verdad? ¿Cómo el juez no hace cumplir, o esa ley positiva no está en sintonía con la ley moral? Entonces genera un nuevo conflicto. ¿Cuál es? La gente se va a empezar a defender por mano propia porque no hay sociedades que no tiendan a espontáneamente a buscar sus normas morales de justicia. Pero la norma moral de justicia no es un capricho, según lo que yo trato de contarles o provocarlos a que piensen, es el resultado de un conjunto de interacciones entre las personas, donde se intercambian sentimientos, comportamiento y juicio de aprobación, y la manera repetida de intercambiar muchas veces de esa forma que sentimos y que comportamos y que creemos correcta, finalmente da lo que creemos correcto como norma en ese mercado. Y ese es el precio. El precio acaso más importante, insisto, hay otros precios más pequeños, hay precios de virtud. No puedo extenderme en eso ahora. Lo que sí quisiera subrayar que el mercado, desde mi punto de vista, no tiene la virtud, tiene la justicia. La cuestión es de reciprocidad, y si existe cierta tendencia a la reciprocidad, como Vernon Smith dice que Adam Smith dice, pero además como él cree, es razonable que la gente esté dispuesta a intercambiar un montón de cuestiones que tienen que ver con que me respetas, te respeto. Me dejas hablar, te dejo hablar, me escuchas, te escucho, no me robas, no te robo, no me matas, no te mato, me saludas, te saludo. Entonces es mucho más fácil pensar en muchos intercambios de este tipo entre gente que inclusive no está en el primer anillo. Entonces, ¿qué serían las normas de justicia? Bueno, serían las normas imparciales, que de golpe hacen que todos nos adaptemos a la visión de un espectador imparcial, que es el espectador más distante del mercado, de la gente marginal, que termina sin compromiso efectivo con nosotros diciendo eso es lo correcto, eso es lo apropiado, eso es lo que se espera. Pero ese espectador imparcial no es un omnisciente de fuera del sistema. Somos cada uno de nosotros haciendo el rol de espectadores imparciales. Y no es un resultado ex ante.
es ex post del mercado. Por eso la advertencia del control de precios. Entonces, vaya esta presentación y la idea del intercambio moral, como por ejemplo uno puede imaginarse el intercambio que sea de gratitud por benevolencia, o el intercambio que uno puede imaginarse de magnanimidad por admiración, o el intercambio de respeto por respeto, o el intercambio moral de vindicación por daño, porque es natural que queramos vindicar a quien nos daña moralmente, creemos que corresponde y es justo. Si uno se anima a mirar las cosas así, y si lo que yo digo es más que una analogía, que es lo que Donteson propone, y pudiéramos ver que la sociedad funcionando libremente y de estos intercambios resulta en sus propias normas morales de justicia, ¿acaso sería más fácil de entender por qué una legislación positiva que es moralmente injusta va a generar más y más conflicto en la sociedad, y por qué el constructivismo que Hayek nos propone es finalmente tan nocivo como dice, ¿no? Y acaso hay un argumento más para detener. Bueno, por ahora nada más, muchas gracias.